tracción y modularización. En la clase que nos había pedido nuestro amigo Cer, la clase Clock Display, si recordáis del vídeo anterior, nos habíamos encontrado un problema cuando habíamos implementado el método que consistía en incrementar un minuto la hora. Si teníamos nuestro momento temporal guardado como un string, incrementar un minuto resultaba complicado. Yo voy ahora a intentar afrontar el problema desde otra perspectiva, haciendo uso de la abstracción y de la modularización. Los programadores, cuando intentamos encontrar la solución a un problema complejo, hacemos uso de una estrategia conocida como divide y vencerás. Esta estrategia consiste en dividir un problema grande, imaginemos este problema, en subproblemas más pequeños. Por ejemplo, ahí lo tengo dividido en dos subproblemas más pequeños, y estos subproblemas más pequeños en subproblemas aún más pequeños. En este caso tendría 4 subproblemas, y seguiríamos dividiendo hasta que los problemas resultantes fueran fáciles de solucionar, es decir, pudiera obtener una solución para cada uno de los 4 problemas resultantes. Una vez que solucionamos uno de estos pequeños subproblemas, entra en juego la abstracción. La abstracción consiste en ser consciente de cómo encaja una pieza, por ejemplo esta, en el problema general, sin preocuparnos de cómo se ha resuelto su funcionamiento interno. Este tipo de mini problemas resueltos decimos que son cajas negras. Sabemos cómo interactuar con ellos, pero no sabemos cómo funcionan internamente y no nos interesa. Este mini problema podría estar resuelto a través de 10, 20, 30, 40, 50 líneas de código, nos es indiferente. Lo que nos importa es realmente qué es lo que hace y cómo podemos interactuar con él, es decir, cómo podemos decirle que cumpla su cometido. El mejor ejemplo de una caja negra, un coche. Cuando nos sentamos en un coche tenemos disponibles varias acciones. Por ejemplo, podemos usar la llave para arrancar, podemos girar el volante, podemos pisar y soltar el acelerador, podemos pisar y soltar el freno, podemos pisar y soltar el embrague, podemos subir marchas, bajarlas, podemos usar la llave de nuevo para apagar. Cada acción que llevamos a cabo produce un resultado, lo vemos, pero no sabemos qué hace internamente el coche para conseguirlo y tampoco nos interesa saberlo, a no ser que fuéramos mecánicos. Vamos a pensar en un ejemplo para aclarar aún más qué es eso de la abstracción. Vamos a imaginar cómo se trabaja en una empresa de coches, tipo Nissan o Toyota, cuando se enfrentan a diseñar un nuevo coche. Al principio está claro que si Nissan, imaginemos, tiene una serie de ingenieros, el gran problema, que es construir un nuevo coche, se va a dividir entre todos esos ingenieros. Ahí ya estamos viendo el uso del divide y vencerás, ya que los ingenieros están descomponiendo el problema original, que era diseñar todo el coche, en sus problemas más pequeños. Por ejemplo, un ingeniero se puede encargar de la forma del coche. Otro ingeniero se puede dedicar a diseñar el interior del coche. Otro el motor. Otro las ruedas. Bueno, evidentemente, en la realidad, no un único ingeniero diseña la forma de un coche, no un único ingeniero diseña el interior, ni un único ingeniero diseña el motor. Pero bueno, para simplificar nos vale.
Vamos a fijarnos en algo como las ruedas del coche. Algo tan sencillo y tan complejo como las ruedas del coche. El ingeniero que diseña la forma del coche considera las ruedas como una entidad completa. De ellas sabe ciertos datos. Pues para este ingeniero las ruedas tienen un diámetro, tienen una forma de encajarse en el coche y pocas cosas más. Para él realmente una rueda es algo bastante simple. Sin embargo, para este ingeniero, el que diseñó las ruedas, estas han sido algo verdaderamente complejo, verdaderamente difícil de diseñar. Ha tenido que preocuparse de todas y cada una de las medidas de la rueda, de estudiar los compuestos químicos más adecuados para los neumáticos, del peso de cada uno de los componentes de la rueda, de hacer pruebas en laboratorio y en un circuito para ver la respuesta de la rueda en situaciones climatológicas adversas y probablemente mil y una cosa más. Vemos que el ingeniero que diseña la forma del coche se abstrae de todos esos detalles y considera la rueda como algo simple. Le importan un par de cositas. Sin embargo, a este ingeniero le han importado de la rueda muchísimos aspectos que éste no tiene en cuenta. Lo mismo ocurre con el ingeniero que diseña el interior del coche y con el ingeniero que se ocupa, pongamos otro ingeniero que se ocupa de diseñar los asientos del coche. Este ingeniero pues le basta con, a la hora de hablar de un asiento, le basta con saber las medidas, cómo encajan en el habitáculo y poco más. Sin embargo, para este ingeniero, para el que hizo los asientos, un asiento es algo muy complejo. Tiene que preocuparse, por ejemplo, de las piezas, de todas las piezas que intervienen, que un asiento es complejo. Tiene que ocuparse de la tapicería que llevan, de los mecanismos electrónicos y mecánicos que se utilizan para regular el asiento, de hacer pruebas de resistencia para soportar pasajeros pesados. El ingeniero que diseña el habitáculo, este de aquí, se abstrae de todos esos detalles. Considera los asientos como piezas simples. Sin embargo, para el de los asientos es una cosa muy compleja. Si lo pensamos bien, un coche tiene tantos elementos que es imposible que un solo ingeniero sepa cómo funciona cada detalle de cada parte del coche. Por tanto, la razón de que tengamos coches circulando en las calles es que los ingenieros utilizan el divide y vencerás, la estrategia de la que os hablaba antes, para ser capaces de diseñar el coche, y junto con el divide y vencerás utilizan la abstracción. A la estrategia del divide y vencerás se la conoce también como diseño modular o modularización. Otro ejemplo del diseño modular es IKEA. IKEA, cuando hace un mueble, desarrolla módulos para ese mueble de tal forma que la unión de todos los módulos conforman un mueble. El diseño modular y la abstracción se complementan el uno al otro. El diseño modular decimos que es el proceso por el que problemas grandes se dividen en problemas más pequeños, mientras que la abstracción es la habilidad que tenemos para ignorar los detalles de estos problemas más pequeños y poder verlos de una manera más simple y global. En programación utilizamos también los principios de diseño modular y de abstracción para desarrollar programas. Cuando nos enfrentamos a un problema complejo, como hemos visto, lo primero que hacemos es intentar identificar componentes individuales
que podamos programar como componentes individuales. Una vez desarrollados estos componentes, es decir, una vez que hemos programado estos componentes, podemos utilizarlos sin preocuparnos de todas las líneas de código que nos han llevado a crearlos. En programación orientada a objetos, cada uno de estos componentes es un objeto. Vamos a pensar, por ejemplo, en un simulador de fútbol. Y vamos a pensar qué componentes nos interesaría tener dentro de ese simulador. Por ejemplo, si nos pusiéramos a pensar qué objetos podemos detectar dentro de un simulador que están involucrados en el desarrollo del simulador, pues podemos detectar una clase balón que dará lugar a un objeto balón. Podemos detectar una clase jugador que dará lugar a 20 objetos jugador. Podemos detectar una clase portero que dará lugar a 2 porteros, una clase espectador que dependiendo del estadio pues dará lugar a 100.000, a 50.000, a los que sean objetos de dicha clase. Una vez que tenemos programada la clase balón, una vez que tenemos programada la clase jugador, la clase portero y la clase espectador, y hemos hecho test para comprobar que todas las clases funcionan, entonces podemos ponerlas a funcionar conjuntamente y nos dará nuestro simulador. Identificar qué objetos componen una solución de un problema, la mayoría de las veces no es trivial. En un simulador de fútbol puede que sí, pero en otros problemas de software no lo es. Así que es necesario empezar a familiarizarnos con esta forma de programar. Y para ello vamos a volver a nuestro ejemplo del reloj digital Clock Display. Bueno, ya habíamos visto que nuestro amigo había utilizado el diseño modular, el divide y vencerás, ya que a nosotros nos había tocado utilizar el Clock Display y él iba a hacer todas las tareas necesarias para que ese Clock Display se pudiera ver en una aplicación de Android. También está haciendo uso de la abstracción, ya que para él Clock Display tenía 3 formas de utilizarse. Si recordáis, podíamos fijar la hora, podíamos devolver la hora y podíamos incrementarla 1 minuto. Y para nuestro amigo, a nuestro amigo no le importa cómo hayamos hecho las líneas de código que consiguen que el Clock Display tenga estas 3 funcionalidades. Él se abstrae del interior de Clock Display y para él simplemente es una clase que es capaz de hacer estas 3 cosas. Ahora nos toca a nosotros dividir el problema que nos ha puesto nuestro amigo, y lo tenemos que dividir en problemas un poco más pequeños y más simples. ¿Cómo lo podríamos dividir? Bueno, pues si nos fijamos, el reloj digital tiene 2 partes. Si tenemos la hora, tiene 2 partes: las horas y los minutos. Estas 2 partes comparten ciertas cosas. Ambas tienen 2 dígitos. Ambas se incrementan de 1 en 1. Y ambas tienen un límite. Cuando se alcanza ese límite, en el caso de las horas el límite es 24, en el caso de los minutos el límite es 60, se vuelve automáticamente a 0.
establecido de la parte de las horas y de los minutos hace que podamos abstraer unas propiedades comunes, estas que he marcado, y nos permite pensar en crear una única clase, solo una, que represente tanto a las horas como a los minutos. ¿Cómo vamos a llamar a esta clase? Pues por ejemplo, yo la voy a llamar NumberDisplay. NumberDisplay representa un display que tiene dos dígitos. Pues por ejemplo, 37 o 05 o 22 o 13 y que se comporta de esta forma. Se incrementa de 1 en 1, cuando llega a un límite determinado, automáticamente vuelve a 00. Al alcanzar el límite, vuelve a 00. Bien, ahora sería una buena idea pararnos a pensar qué atributos debería tener la clase NumberDisplay. Pausad el vídeo y pensad qué atributos debe tener la clase NumberDisplay. Bien, ¿ya has pensado qué atributos debe tener la clase NumberDisplay? Bueno, yo voy a utilizar dos atributos. Uno de tipo entero, que representará el valor actual del display, y otro también de tipo entero, que representará el límite. Voy a codificarlo en BlueJ. Vamos a hacer un nuevo proyecto. Aquí lo tenemos y vamos a crear una clase. Aunque mi proyecto yo he dicho que se llame ClockDisplay, voy inicialmente a crear esta clase NumberDisplay y en su código voy a implementar los dos atributos que he comentado antes: private int value y private int limit. Bien, nos faltaría, por supuesto, codificar el resto de métodos y constructores de la clase, pero en cuanto esté bien codificada, podremos crear el reloj que nos pide nuestro amigo usando un objeto ClockDisplay Este sería un objeto de tipo ClockDisplay que estaría formado a su vez, o que tendría como atributos, dos objetos de tipo NumberDisplay. Tanto ese como este. Uno para las horas y otro para los minutos. Si nos vamos otra vez a BlueJ y hago mi clase ClockDisplay, y edito el código de dicha clase, los atributos que tiene esa clase serían del tipo private, y ahora, tal y como hemos visto en este diagrama, ClockDisplay está formado por dos atributos que son de tipo NumberDisplay. Con lo cual, no pongo int, no pongo string, sino pongo NumberDisplay.
tenemos dos atributos, hours y minutes, que no son ni de tipo entero, ni de tipo string, ni de ningún tipo de los que vienen con Java, sino que son de tipo numberDisplay, que es una clase que hemos creado nosotros. Debemos quedarnos con la idea de que las clases que creamos se convierten automáticamente en tipos de datos, y podemos tener variables y atributos que sean de estos tipos de datos. Estos atributos que acabo de codificar lo que van a contener internamente es un objeto de la clase numberDisplay, tal y como hemos visto en este diagrama. Hasta aquí este vídeo. Seguiremos ampliando conceptos de abstracción y modularización en sucesivos vídeos.